Mi hermano, mi hermana, qué alegría tenerte aquí. Antes que nada, quiero hacerte una invitación especial. Si este mensaje toca tu corazón, si la historia de San Antonio de Padua despierta fe, esperanza y transformación dentro de ti, entonces suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita un milagro urgente. Y dime aquí en los comentarios, ¿ya has recibido alguna gracia por intercesión de San Antonio? ¿O estás pidiendo un milagro? Escribe en los comentarios tu nombre, tu ciudad y cuál es la gracia que esperas del cielo. Porque este video no es solo una historia, es un encuentro con la fe viva. Es una inmersión en una vida santa que hasta hoy mueve el cielo por quien clama con fe. Hoy vas a conocer o reencontrarte con San Antonio de Padua, pero no como una estatua de iglesia o un santo popular en las simpatías. Hoy quiero llevarte al corazón de quien él realmente fue, un hombre apasionado por Jesús, un siervo humilde, un predicador de fuego y un intercesor poderoso que no soporta ver a nadie sufriendo. Prepara tu corazón, porque Dios va a hablar contigo a través de la vida de este santo. Y si llegaste aquí cansado, confundido, con el corazón apretado, hoy puede ser el comienzo de tu sanación. Porque la vida de San Antonio tiene el poder de despertar aquello que creías perdido. Vamos a comenzar desde el principio. San Antonio nació con otro nombre, Fernando de Voulois. Vino al mundo en el año 1195, en la ciudad 1200 de Lisboa, en Portugal, en una familia noble, rica y tradicional, pero desde pequeño, el niño Fernando mostraba algo que no se compra con dinero: sed de Dios. Mientras otros jóvenes buscaban prestigio, matrimonio, tierras y estatus, Fernando buscaba silencio, oración, contemplación. Aún adolescente, ingresó como canónigo regular en la abadía de San Vicente, donde se sumergió en las sagradas escrituras, los salmos, las cartas de Pablo, las palabras de Cristo. Allí, la llama de la vocación empezó a crecer. Pero el punto de giro en la vida de este joven no fue una ceremonia ni un milagro personal, fue la muerte. Así es, la muerte de los primeros mártires franciscanos en Marruecos. El cuerpo de aquellos misioneros llegó al monasterio donde vivía Fernando, ensangrentados, destrozados, pero llevando consigo algo que ninguna espada podía cortar: el testimonio de fidelidad hasta el fin. Fernando miró aquellos cuerpos mutilados y entendió: la fe no es un adorno, es una entrega total. Allí, en ese instante, nació dentro de él un hambre nueva, no solo de leer las escrituras, sino de vivirlas hasta las últimas consecuencias. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente. Abandonó la comodidad del monasterio, renunció a los honores y entró en una orden que era, hasta entonces, pobre, radical y audaz: la Orden de los Hermanos Menores, fundada por San Francisco de Asís. Y fue allí donde el nombre Fernando se convirtió en Antonio. Antonio de Padua. Pero calma, esta parte de la historia apenas comienza. La nueva vida de Antonio comenzaba con la pobreza radical, con la túnica sencilla, con el suelo duro como cama y los pies descalzos como símbolo de renuncia. Pero su corazón, ese estaba encendido. Antonio no quería un ministerio común. Él quería morir por Cristo. Sí, morir. Ese era el deseo más profundo de aquel joven franciscano. Quería ser mártir. Quería ir a tierras lejanas, como los frailes que habían sido asesinados en Marruecos. Quería que su sangre se mezclara con el evangelio que predicaba. Fue entonces cuando Antonio pidió autorización para ser enviado a la misión en el norte de África, donde el riesgo de persecución era seguro.
Y así partió. Dejó Portugal, dejó lo que conocía, dejó incluso la certeza del mañana. Pero Dios, con su forma misteriosa de actuar, tenía otros planes. Poco después de llegar a África, Antonio enfermó gravemente. Su cuerpo, que era fuerte y vibrante, se volvió frágil. La misión que tanto anhelaba fue interrumpida por una enfermedad que lo obligó a regresar, pero el regreso no fue sencillo. Una tormenta en el mar desvió el barco y lo arrojó a las costas de Sicilia, en el sur de Italia. Y es aquí donde la mano de Dios empieza a escribir un capítulo sorprendente. Antonio estaba débil, desconocido, entre hermanos franciscanos que nunca habían oído hablar de él. Allí, fue designado a vivir en un monasterio escondido, sirviendo humildemente en la cocina, lavando platos, barriendo el suelo, viviendo en el anonimato. Y quizá te estés preguntando, ¿cómo un hombre tan lleno de deseo por Dios terminó en un rincón olvidado? Pero es ahí donde el cielo se mueve. En aquel pequeño convento en Forlì, en Italia, el joven Antonio, sin quejarse jamás ni exaltarse, servía con fidelidad. En lo oculto, no había púlpito, no había público, no había aplausos, pero había silencio, había entrega y había un fuego ardiendo dentro del pecho de aquel joven fraile. Una vez, en un encuentro entre franciscanos y dominicos, un predicador invitado no se presentó y alguien, sin saber lo que estaba por suceder, le pidió al fraile Antonio que dijera algunas palabras para cubrir el vacío. Al principio, él se negó, pero ante la insistencia, subió, tímido, al púlpito. Y lo que ocurrió fue algo que nadie esperaba. Aquel hombre callado, escondido, comenzó a hablar, y parecía que el cielo se abría, con palabras simples pero llenas de unción, con sabiduría que solo viene de lo alto, con una autoridad que hizo que todos guardaran silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era como si el mismo Espíritu Santo hubiera decidido predicar en ese momento. Desde entonces el anonimato terminó. Antonio fue reconocido como un predicador extraordinario, pero no se enorgulleció. Al contrario, cuanto más era exaltado, más se postraba ante Dios. Cuanto más multitudes lo oían, más buscaba el silencio de la oración y el ayuno. San Antonio no era solo un hombre de palabras bonitas, era un hombre consumido por la palabra viva. Predicaba con pasión, pero vivía con humildad. Sanaba con autoridad, pero dormía en el suelo. Aconsejaba a reyes, pero se sentía pequeño como un niño. Era como si dijera con el corazón: Señor, yo solo soy un vaso, derrama tu gracia en mí. Antonio comenzó a viajar por ciudades y pueblos, llevando consigo solo lo que cabía en su bolsa: una Biblia, una túnica gastada y un alma llena de fuego. Predicaba en plazas, iglesias, campos abiertos, y por donde pasaba, ocurrían milagros. Personas poseídas eran liberadas, enfermos eran curados, corazones endurecidos se quebrantaban. Era como si la presencia de San Antonio invocara el cielo sobre la tierra. Pero no era él, era Dios, fluyendo a través de él. Y había algo especial en sus predicaciones. No hablaba con erudición fría, hablaba con lágrimas. Cuando hablaba de Jesús crucificado, su voz se quebraba. Cuando hablaba de la misericordia de Dios, lloraba como un niño. Y el pueblo se rendía. Hombres que nunca habían pisado una iglesia se arrodillaban. Mujeres que vivían en la prostitución dejaban todo y buscaban una nueva vida. Ladrones devolvían lo que habían robado. Y todo eso porque un hombre eligió servir en lo oculto, buscó el silencio de la oración y renunció a su propia gloria. Mi hermano, mi hermana, tal vez te sientas olvidado.
Tal vez tengas sueños que parecen frustrados, pero recuerda, Dios revela a sus siervos en el momento correcto. Tu cocina puede ser tu altar. Tu cansancio puede ser el campo donde Dios va a sembrar algo nuevo. Dios no necesita un escenario para comenzar un milagro, solo necesita un corazón quebrantado y disponible. La fama de Antonio comenzó a extenderse por toda Italia. Pero hay un momento notable, una escena que quedó registrada para siempre en la historia de la fe. Antonio predicaba en una ciudad llamada Rímini, donde muchos ya no creían en Dios. Se burlaban de la fe, rechazaban la palabra, y el corazón del pueblo estaba cerrado. Entonces, Antonio, lleno de dolor e indignación, fue a la playa y dijo: «Ya que los hombres no quieren oír la palabra de Dios, voy a predicar a los peces». Sí, a los peces. Y allí, ante un pueblo incrédulo y burlón, comenzó a predicar mirando al mar. Y lo que sucedió fue algo que ningún libro de ciencia puede explicar. Miles de peces comenzaron a emerger, a nadar hasta la orilla, y se quedaban allí, inmóviles, con las cabezas fuera del agua, como si estuvieran atentos a la palabra. El pueblo vio, guardó silencio, y muchos cayeron de rodillas, reconociendo que allí estaba un hombre que hablaba en nombre de Dios. San Antonio no buscaba probar nada, simplemente dejaba que Dios fuera Dios. Y esa es la gran lección de su vida. No necesitas convencer a nadie con argumentos, solo necesitas vivir lo que predicas y dejar que el cielo confirme con señales. Hoy quiero recordarte, si deseas ser una voz que transforma, empieza siendo un corazón que se rinde, porque los peces aún escuchan, el cielo aún se mueve, y la fe, cuando es verdadera, aún hace que los milagros sucedan. Mi hermano, mi hermana, si estás aquí, es porque algo dentro de tu corazón aún busca más de Dios, más de la fe, más de la vida de un hombre que no aceptó vivir solo para sí mismo. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito. Forma parte de esta comunidad de fe. Activa la campanita, deja tu nombre en los comentarios y cuéntanos, ¿qué milagro estás esperando de San Antonio? Quizás sea un reencuentro, quizás una liberación, quizás la sanación de una herida que nadie ve pero que sangra por dentro. Escribe, comenta, comparte este video con alguien que necesita una respuesta del cielo. Ahora, continuemos. En la última parte, vimos el momento en que San Antonio se hizo conocido como predicador y canal de milagros. Pero detrás del don había mucha renuncia. Antonio era riguroso con el pecado, especialmente con el suyo. Ayunaba con frecuencia, dormía poco, oraba mucho. Decía que el mayor campo de batalla del cristiano es su propio corazón, y por eso no predicaba solo con palabras, predicaba con lágrimas, con una vida entregada, con un amor ardiente. Por donde pasaba, el infierno temblaba, pero el cielo se alegraba. Uno de los episodios más impresionantes de la vida de San Antonio ocurrió durante una predicación en Francia. Mientras hablaba sobre la Eucaristía, sobre la presencia viva de Jesús en el pan consagrado, un hombre llamado Bombillo, incrédulo, lo desafió públicamente. Dijo que aquello era solo simbólico, se burló de la fe y propuso una apuesta. Si el burro que él criaba se arrodillaba ante la hostia consagrada, él creería. Antonio aceptó. Durante 3 días, el animal fue privado de alimento. Al final del periodo, en la plaza pública, con pan común de un lado y la Eucaristía del otro, el pueblo esperaba el desenlace. Y entonces, el milagro. El burro, aunque hambriento, ignoró el heno y se arrodilló ante la hostia. El pueblo gritó, el incrédulo cayó de rodillas y muchos se convirtieron en ese instante. Mira, no se trata de espectáculo,
sino de un Dios que se manifiesta para romper la incredulidad. Y San Antonio era ese canal, un instrumento dócil en las manos de un Dios que aún realiza maravillas. Con el tiempo, San Antonio fue llamado a participar en decisiones importantes dentro de la orden franciscana. Su don de sabiduría, su claridad doctrinal y su espíritu de conciliación lo convirtieron en consejero directo de superiores y líderes de la Iglesia. Pero incluso con esa autoridad, seguía viviendo como un siervo sencillo. Nunca quiso poder, siempre prefirió el silencio a la fama. Y aún así, los milagros lo seguían. Un caso conocido fue el de un niño que se ahogó en un pozo. La madre, desesperada, corrió con el niño sin vida en brazos, clamando a San Antonio. Con lágrimas y fe, colocó al niño frente al altar y dijo: «San Antonio, si estás en el cielo, devuélveme a mi hijo». Y el niño volvió a respirar. ¿Puedes imaginar esa escena? La desesperación de la madre transformándose en grito de alegría. El pueblo de rodillas, llorando, aplaudiendo al cielo. Esto no es una leyenda, es el testimonio de quien cree, es el registro de la fe que mueve milagros y de un santo que sigue intercediendo hasta hoy. Otro momento impactante fue el milagro de la bilocación. Mientras predicaba en una ciudad, San Antonio fue acusado injustamente de haber faltado a un compromiso religioso en otro lugar. Pero lo imposible sucedió. Mientras estaba allí, delante del pueblo, fue visto al mismo tiempo en otro lugar, celebrando misa. Sí, en dos lugares, al mismo tiempo. Este fenómeno, reconocido por la tradición católica, muestra que cuando alguien vive en profunda intimidad con Dios, incluso las leyes naturales se rinden, no para exaltar al hombre, sino para testimoniar el poder de Dios que actúa en sus siervos. San Antonio fue, a los ojos del mundo, un predicador, pero a los ojos espirituales era un altar vivo. Y quizás tú te estés preguntando, ¿pero por qué yo no vivo esas experiencias? ¿Por qué no veo milagros así hoy? Hermano mío, quizás el cielo esté esperando que tú tomes una decisión. Antonio no era especial por sí mismo, solo decía: «Sí, Señor», aunque no entendiera, aunque sufriera. A veces, lo que falta no es fe, es una entrega total. En 1900, los últimos años de su vida, San Antonio fue a vivir a Padua. Estaba cansado, físicamente agotado, pero espiritualmente más vivo que nunca. Allí, en Padua, escribió sermones profundos, enseñó la fe con claridad, cuidó de los pobres, de los enfermos, de los marginados. Era amado como un padre, respetado como un profeta y acogido como un hermano, pero su cuerpo ya no aguantaba más. Y el 13 de junio de 1231, con solo 36 años, San Antonio entregó su alma a Dios. Se cuenta que en el momento de su muerte, los niños comenzaron a llorar espontáneamente. Las campanas sonaron solas y el cielo parecía más cercano. El pueblo de Padua lloró como quien pierde a alguien de la familia, pero sabían, el cielo había ganado un intercesor poderoso. Y tú, hoy, puedes clamar con fe: San Antonio, intercede por mí. Muéstrame el camino del cielo. Aumenta mi fe, porque los santos no mueren, solo cambian de dirección y siguen luchando con nosotros. Mi hermano, mi hermana, si has estado acompañando este recorrido con San Antonio, ya te habrás dado cuenta. No estamos simplemente contando la historia de un santo popular, sino revelando una vida consumida por el amor al Evangelio. Y si aún no has comentado, te invito ahora. Escribe aquí en los comentarios cuál es el área de tu vida en la que más deseas un milagro por la intercesión de San Antonio. Puede ser por tu familia, tu salud, tu vida financiera, tu fe. Escribe. Decláralo. Participa ahora. Sigamos juntos. Después de su muerte,
El cuerpo de San Antonio fue sepultado con gran conmoción en Padua. El lugar se convirtió en sitio de peregrinación inmediata. Personas venían de todas partes, lloraban junto a la tumba, pedían gracias, tocaban con fe. Y los milagros no cesaron, al contrario, se multiplicaron. Hubo curaciones repentinas, reconciliaciones imposibles, liberaciones impresionantes. Era como si la presencia espiritual de Antonio aún estuviera allí, viva, fuerte, actuando. Y lo estaba, porque los santos de Dios no descansan mientras haya un hijo sufriendo. Uno de los milagros más conocidos de San Antonio ocurrió muchos años después de su muerte. Una vez, un joven, lleno de furia, golpeó a su propia madre. Luego, lleno de arrepentimiento, corrió a la iglesia de San Antonio y suplicó: «San Antonio, preferiría perder mis manos antes que haber hecho esto». Y en ese momento, sus manos se paralizaron, completamente, sin fuerza, sin movimiento. Desesperado, se acercó al altar y llorando clamó: «San Antonio, no quiero quedarme así, perdóname, intercede por mí. Te juro que nunca más levantaré la mano contra nadie». Y entonces, el movimiento regresó, el dolor desapareció y el joven cayó de rodillas. Este milagro no trata solo de una curación física, se trata de un arrepentimiento verdadero, de un cambio de vida. Antonio no quiere simplemente hacer milagros, quiere acercarnos a Jesús. Y para eso, permite que el dolor nos enseñe y que la fe nos transforme. Otro testimonio impresionante es el del niño salvado por el agua bendita. Una madre desesperada entró en la iglesia de San Antonio con su hijo muerto en brazos. Había dejado al niño solo en casa y, al regresar, lo encontró sin vida, ahogado en un balde de agua. No gritó, no corrió al hospital. Entró en la iglesia, fue hasta la pila de agua bendita, mojó sus dedos y dijo: «San Antonio, ayúdame, devuélveme a mi hijo». Entonces hizo la señal de la cruz en el pecho del niño. Y en ese instante, el niño abrió los ojos, respiró, lloró y vivió. El pueblo que presenciaba todo cayó de rodillas. Y una vez más, el cielo fue glorificado. ¿Sabes por qué esto nos toca tanto? Porque muestra que Dios no está lejos, está cerca. Tan cerca que escucha el clamor de una madre que no gritó, solo tuvo fe. Pero San Antonio no fue solo un intercesor de milagros físicos. También es conocido por traer a la luz cosas perdidas. Y no solo objetos, sino personas, familias, sentidos, llamados. ¿Cuántas personas dicen: «Yo estaba perdido, pero encontré de nuevo mi propósito después de orar con San Antonio»? Mi hija había desaparecido y después de clamar fue encontrada. Mi corazón estaba cerrado a Dios, pero después de un ayuno con San Antonio, todo cambió. San Antonio es conocido como el Santo de los Perdidos, pero muchos no entienden que eso va mucho más allá de una llave o una cartera. Es el santo que Dios usa para devolver el amor que se fue, la fe que se apagó, la paz que se rompió, la vida que se perdió. Y quizás hoy tú te sientes así, perdido, confundido, sin fuerzas. Pero yo te digo, San Antonio puede ayudarte a encontrar nuevamente el camino. Años después de su muerte, cuando decidieron abrir su tumba, encontraron algo sobrenatural. El cuerpo se había descompuesto, como es natural, pero su lengua estaba incorrupta, sí, perfecta, viva, intacta, como si nunca hubiese muerto. El mismo Papa, al ver esto, declaró: «La lengua que tanto habló de Dios merece ser preservada por Él». ¿Entiendes lo que esto significa? Es como si el cielo quisiera dejar un recordatorio claro. Las palabras de un justo siguen vivas incluso después de la muerte, y por eso estamos aquí,
porque San Antonio aún habla, aún enseña, aún intercede. Si deseas vivir un nuevo tiempo espiritual, si quieres ver tu hogar restaurado, tu alma liberada, tu fe fortalecida, entonces comienza hoy mismo un ayuno con propósito. Ofrece ese sacrificio a Dios pidiendo la intercesión de San Antonio, no como magia, sino como fe activa, obediente y verdadera, porque el Dios de San Antonio es el mismo Dios que escucha tu voz, y los milagros de Él nunca han cesado. Mi hermano, mi hermana, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que no estás viendo cualquier video. Esta es una jornada espiritual, es Dios llamándote más cerca. Y San Antonio está siendo un instrumento en ese llamado. Si aún no comentaste, escribe ahora. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este momento? Puede ser sanación, paz, liberación, reconciliación. Escríbelo, porque cada palabra escrita con fe, Dios la lee con ojos de misericordia. Hoy seguiremos conociendo los dones que San Antonio poseía, y no solo dones de milagros, sino el don de tocar los corazones con la verdad. San Antonio era como una espada afilada en las manos del cielo, y su mayor batalla era contra la herejía, contra los errores que alejaban al pueblo de la verdadera fe. No acusaba con odio, enseñaba con amor, corrigía con compasión, y por eso multitudes se rendían a Cristo después de escucharlo. Pero cuanto más era usado por Dios, más se humillaba. Se cuenta que, en una ocasión, un hereje desafió a San Antonio. Si lo que dices es verdad, entonces haz un milagro delante de todos. Antonio no buscaba probar nada a nadie, pero respondió con sabiduría: no pido señales, pero si Dios quiere manifestarse, lo hará. Y en ese instante, un niño ciego, que estaba en brazos de su madre, comenzó a llorar. Antonio se acercó, hizo la señal de la cruz sobre los ojos del niño, y, ante todos, los ojos se abrieron. Sí, la visión volvió. El pueblo se agitó, el hereje se quedó en silencio, y los fieles cayeron de rodillas. Pero San Antonio, él simplemente se arrodilló y dijo en voz baja: toda la gloria sea para Dios. Yo solo soy un siervo. ¿Comprendes el poder de un alma que no busca gloria para sí misma? San Antonio tenía autoridad porque no buscaba reconocimiento, sino solo la voluntad de Dios. Otro milagro extraordinario fue la resurrección de un hombre asesinado. Un inocente había sido acusado injustamente de un crimen. El verdadero culpable había matado a alguien y escapado. Pero la culpa cayó sobre un hombre bueno, trabajador, padre de familia. Cuando San Antonio supo de la injusticia, fue hasta el lugar donde el cuerpo de la víctima había sido sepultado. Allí, frente al pueblo y a las autoridades, oró. Y entonces lo imposible sucedió. El hombre muerto volvió a la vida por unos instantes. Levantó la cabeza, miró a todos y dijo con voz clara: quien me mató fue otro. El inocente debe ser liberado. Luego, cerró los ojos y volvió al descanso eterno. Ese milagro no solo salvó una vida, sino que reveló el amor de Dios por la justicia. San Antonio no era solo un santo de los pedidos. Él era el santo de la verdad. Y hasta hoy, cuando clamas con sinceridad, la verdad sale a la luz. Entre tantos milagros, hay uno que tocó profundamente mi corazón. Fue el de la niña que cayó desde lo alto de una escalera. La niña cayó desde una altura mortal ante los ojos de su familia. El pánico se apoderó de todos. El padre gritaba, la madre lloraba, el cuerpo de la niña parecía sin vida. Pero una tía, mujer de fe, corrió hasta el cuarto y tomó una pequeña imagen de San Antonio. La colocó sobre el pecho de la niña y gritó: San Antonio, devuélveme a mi sobrina, no dejes que este ángel se vaya. Y en ese instante,
La niña abrió los ojos, comenzó a respirar, a moverse, y pocos días después estaba corriendo como si nada hubiera pasado. Mi hermano, mi hermana, quizás hoy estés viviendo una caída invisible. Algo dentro de ti se ha derrumbado. Tu fe cayó, tu esperanza cayó, tu alegría cayó. Pero si clamas con fe, San Antonio puede levantar aquello que parecía muerto, porque quien tiene fe nunca está solo. San Antonio vivió solo 36 años, pero en tan poco tiempo dejó un legado que ha resonado por siglos. La ciudad de Padua se convirtió en un símbolo de fe. La basílica donde reposan sus restos recibe millones de fieles cada año. Personas llegan allí en silencio, en oración, entre lágrimas, y regresan con el corazón renovado. Pero lo más importante es entender que San Antonio no está atado a una ciudad. Él está donde hay fe, él actúa donde hay clamor sincero, él intercede donde hay un corazón quebrantado. Y hoy puede interceder por ti. Tú, que estás escuchando este mensaje en silencio, pero por dentro estás en pedazos. Tú, que necesitas una respuesta urgente. Tú, que piensas en rendirte. Clama, llama a San Antonio, pídele que lleve tu súplica al cielo y cree. Si Dios hizo tantos milagros a través de este siervo fiel, también puede hacerlo en tu vida. No importa si es una sanación, una puerta de empleo, un amor perdido, una fe apagada. Todo puede ser restaurado. Todo puede ser renovado. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, llegamos a la última parte de esta jornada con San Antonio, pero lo que vivimos aquí no termina con un video, porque el cielo no tiene fin, la fe no se acaba, y los milagros de Dios siguen ocurriendo en la vida de quien cree. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: San Antonio, intercede por mí. Escribe tu nombre y el de la persona por quien estás orando. Vamos a terminar este mensaje entregándolo todo ante Dios. Pero antes de que oremos juntos, quiero contarte lo que tal vez sea el mayor milagro de San Antonio. No fue un ciego que volvió a ver, ni un muerto que resucitó, ni un objeto perdido que fue hallado. Fue un milagro del alma. La conversión de un hombre frío, endurecido, distante de Dios, que al escuchar las palabras de San Antonio se quebró, lloró y pidió perdón. Ese hombre pasó los últimos años de su vida en silencio, sirviendo a los pobres y viviendo en oración, porque entendió que el mayor milagro no es externo, es interno. San Antonio nos enseña que no basta con pedir milagros, hay que desear la conversión. Milagros, señales, visiones, todo eso es maravilloso, pero lo que más desea Dios es tu corazón. Y quizás hoy Dios te está llamando para eso, para volver, para dejar el orgullo, para perdonar, para cambiar de vida. Si San Antonio viviera hoy, no estaría haciendo lives de bendiciones, ni se convertiría en un meme. Estaría de rodillas, orando por los enfermos, predicando en los callejones, hablando con amor a las prostitutas, abrazando a los huérfanos, sanando las heridas de los despreciados. Él no era un espectáculo, era un reflejo de Jesús. Y si tú quieres seguir ese camino, empieza hoy, con una oración sincera, con un ayuno silencioso, con un arrepentimiento real. Ahora cierra los ojos. Respira profundo y deja que esta oración te toque como un bálsamo. Señor Jesús, en este momento me uno a todos los que están viendo este mensaje. Que la vida, el testimonio y los milagros de San Antonio enciendan en nosotros el deseo de ser santos, humildes y verdaderos delante de ti. Sana el corazón herido, levanta al que ha caído, libera al oprimido, restaura hogares,
Aviva la fe, abre puertas que nadie puede cerrar. Y si es tu voluntad, opera hoy el milagro que esta persona tanto espera. San Antonio, siervo fiel, intercede por nosotros. Toca el corazón de esa persona que sufre en silencio. Muestra el camino a quien se ha perdido. Ayúdanos a reencontrar la paz, la fe y la presencia viva de Jesús en cada decisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes qué hace tan poderoso a San Antonio? No son los milagros que realizó, sino la vida que vivió. Él no buscó la gloria, buscó intimidad con Dios. Y por eso, hasta hoy, su nombre resuena como un susurro del cielo diciendo, vale la pena ser de Dios. Y quiero que escuches eso en lo profundo del alma. Vale la pena ayunar, vale la pena perdonar, vale la pena orar a solas cuando nadie te ve, vale la pena mantener la fe cuando todo se derrumba, vale la pena confiar incluso sin entender, porque Dios honra los corazones sinceros. Y San Antonio es testigo de eso. Ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo con amor y fe. No dejes que este video sea solo uno más. Deja que sea un altar, donde tomas una decisión espiritual. Hoy es el día para empezar un ayuno. Puede ser de un día, puede ser de 3, puede ser de 7, pero empieza, ayuna con propósito. Ofrece ese sacrificio a Dios pidiendo la intercesión de San Antonio. Y durante el ayuno, ora con fe, lee la palabra, silencia el corazón, pide a Dios que te muestre lo que necesita ser sanado. Y prepárate, porque los milagros van a suceder. Las puertas se van a abrir, las personas van a regresar, y lo que estaba perdido será reencontrado. San Antonio no es un símbolo, es un amigo espiritual, un intercesor fiel, un siervo apasionado por Jesús. Y tú, ahora, también puedes serlo, porque el mismo Espíritu que habitaba en él, habita en ti. Que Dios te bendiga, que San Antonio interceda por ti, y que tu fe se transforme en testimonio, en el nombre de Jesús. Amén.